Muy buenos días, bienvenidos al directo de la Q1, Q2 y el FP2, que el FP2 va a servir para ponernos todos al día por todas las cosas raras que pasaron ayer, de tiempos, de neumáticos, de todo, y ahora, datos en mano, va a ser el momento de consagrar las opciones de neumáticos y entender mejor cada uno dónde está. FP2 nos va a servir para reunir toda la información de ayer, del Practice y del FP1. Muchas cosas pasaron, muchas cosas nuevas para ellos, neumáticos totalmente nuevos, como los delanteros asimétricos, que hacía tiempo que no se veían, para intentar solventar los problemas de aquí, de las curvas 2 y 5, que se vieron bastantes sustos y caídas, ¿de acuerdo? Bienvenidos al directo. ¿Cómo estáis todos? P1 para Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, uy, perdón, que he puesto mi nombre. Bueno, salga mi nombre. Las ansias. Pedro Sánchez, buenos días, Luis, hola a todos. Muy buenas, ¿qué tal? P2 para Full Sport, saludos y bendiciones, Luis, ya listo, esperando la clasificación. Gracias, Full Sports. P3 para Maki MSX. Buenas, Maki, ¿qué tal? MSX, me recuerdas a mi ordenador, no sé si viene por el ordenador, yo tengo un MSX, pero me recuerda a eso, tío, el hombre. Bueno, no sé si será eso, ya me lo dirás. Antonio, buenos días, moteros, ¿qué tal? Eric Ramírez, muy buenas, saludos, Luis, buenos días, moteros. Jordi Bañolas, ¿qué tal, Jordi? Harry Callahan, buenos días, Luis, buenos días a todos, ¿qué tal? Santiago Hernández, buenos días, saludos, Luis. Referente al tema Honda, Yamaha ha estado siempre por delante de Honda, no olvides, ya en Misano Yamaha trajo el motor nuevo, chasis y piezas. En Honda no trajeron nada nuevo. Bueno. Norbert, ¿qué tal? Muy buenas. Dale, Luis, dale, vamos. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buen día. Harry Callahan, buen día. Primero lo del tema de Honda y luego buenos días. Bueno, veremos, porque Yamaha y Honda hacen cosas diferentes. La Yamaha es como una adaptación de lo antiguo a lo nuevo, y Honda ha hecho todo nuevo. O sea que yo creo que Yamaha debería hacer cosas más visuales todavía. Esa moto que aún se parece mucho a las de Lorenzo y antiguas, ¿no? Pero bueno, la Honda es totalmente diferente, ¿vale? Javier Fantova, grande Luis, saludos desde Vietnam. Toma ya, desde Vietnam. Gema, buenos días, Gema, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Javier Fantova, bueno, suerte que te tenemos a ti, porque Dazón Caput, vale. El VPN ese, ¿no? No sé cómo funciona eso del VPN. Víctor Cayetano, saludos, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas. Ignacio Moragues Abin, Nacho. Luis, hoy lo vemos en la tele, pero te tengo a la vez. Vale, ok, gracias. Grande, Luis. Diego L1987, hola desde Argentina, sí señor. José Alberto Beto, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, tengo que votar por la pole, que me juego la porra, que voy primero, tío, que quiero ganar la porra. Va a ser difícil, pero bueno. Muy buenas, Iván Juan, ¿qué tal? Super Weekend, ¿qué tal? John Valentino, Clint Eastwood, sí señor. Gema, ¿qué pasa? Buenos días, Luis. Hoy te veo desde la televisión, pero te escucho. Hoy lo veo en la televisión, pero te escucho. Gracias. Lo que importa es el interior. Sí, totalmente. Tani, vamos a seguir retransmitiendo la próxima temporada. Gracias, Ignacio Moragues, gracias. Amador Merced, Mar va mal, veremos el sprint. Bueno, vamos a ver Mar después de ayer y Martín, a ver qué pasa. Suena a cliché, espérate. ¿Ya empezamos? ¿Suena a cliché? Hola. ¿Suena mal? Perdón, ¿se escucha mal? ¿Alguien me puede confirmar el audio, porfa, antes de seguir? Bueno, vamos a poner el contador atrás, ¿vale? Son 30 minutos de la FP2, 59, serían 29, 45, 29, 45, ahí está, ok. Buenos días, que nos vamos, Martinator al poder. Saludos desde Ecuador. Luis, saludos. Bueno, he preguntado si se oía bien, si alguien puede responder. ¿El audio está bien? Si no, bueno, no sé qué hacer, ¿eh? Perfecto, vale, se escucha bien, vale, perfecto. Vale, gracias. Me quedo tranquilo. Bueno, ahí está el Espargaró.
en su despedida, en su segunda despedida, ¿eh? Tiene huevos la cosa, despedirte de Barcelona y que luego el último Gran Premio sea otra vez en Barcelona, ¿eh? Segunda despedida de Aleix. Bueno, a él le encanta esto, ¿eh? Gracias, Luis Fernando, gracias. Michael, el audio está perfecto. Gracias. Pues vamos a ir ya con el FP2. Aún faltan unos minutos. Aún no se ha puesto el lift timing aquí en esto. Buen tiempo. Ah, sí, por cierto. Vamos. Ayer estaba todo el cielo encapotado, frío. Era como que no apetecía correr. No sé si habéis hecho tandas o carreras cuando vais por la mañana un día que está nublado, frío, que te pones el mono y esa sensación de joder, ahora me tengo que poner a correr en moto. Pues ayer era así. Y hoy sol, hace fresquite, hace frío, no vamos a negar la evidencia, pero obviamente cambia mucho la situación respecto a ayer. Ayer estábamos en 14-15 grados en pista por la mañana, 25 por la tarde, y ahora mismo estamos en... Bueno, aquí no está autorizado todavía esto. Ground 11 grados, tío. Aire, mira, más frío que ayer, ¿eh? En el aire 12 grados, esto antes, ¿eh? Ahora se tiene que actualizar. Y en el asfalto 12 grados, tío, ahora mismo. O sea que, madre mía, cómo está la cosa, ¿eh? Cómo está la cosa, ¿eh? Pues bueno, esos likes, sí señor. Ojo, Luis, Barcelona, poco grip. Saludos desde Asturias, Fairware, ¿qué tal, tío? Sí, ¿cómo está la grada? 100% carrerón. 50.000, ¿eh? ¿Han vendido? 50.000, ¿eh? Bueno, pues le ha dado a Aprilia más potencia a Aleix Espargaró, ¿vale? No sé si es por la despedida o porque lo ha pedido él para que pueda ayudar a Jorge, pero le han dado aquí más chicha a Aleix Espargaró. Bueno, se abre el box de Pramac, se ven ahí las motos de Jorge Martín, se centra la imagen en el box del futuro campeón del mundo, si no pasa nada. En Moto 2, en pista 18 grados. Aquí me aparecen ahora mismo en pista 11 grados centígrados en pista y 12 en el aire ahora mismo en la aplicación, ¿eh? En la aplicación marca 11 en pista, 12 en el ambiente ahora mismo, ¿eh? No sé si está actualizado, no sé, ¿eh? Voy a ver si hay... Pues a ver si la aplicación sale diferente, pero me extraña mucho que sea tan bajo, ¿eh? Yo creo que esto no está bien, ¿eh? Yo creo que esto no está bien, ¿eh? Del 11 grados en pista me parece muy poco, o sea, no me cuadra, ¿eh? A ver si dice algo Dani Pedrosa. A ver si dicen algo en Dazón, porque ahora mismo en la información de MotoGP, que está ya los pilotos de MotoGP en imagen, en el lift timing, o sea que ya está todo preparado para que salga la gente de MotoGP. 11 grados y lo veo demasiado frío, no me cuadra, ¿eh? Ahí está Jorge Martín en imagen. Bueno, Peco Bañaya se pone el casco. Vamos, chicos. ¡Vamos! ¿Por qué el polo de mar? Porque es el último día con Gresini, ¿vale? Es el último día con Gresini en honor a Márquez. Bueno, no sé que sea el polo de mar, pero a mí me da pena que deje Gresini, tío, por todo. Ha sido un equipo que ha sido clave en su historia y yo le he cogido cariño a Gresini ahora mismo por lo que ha hecho por Marc, pues en honor a la relación Gresini-Márquez. Tenía otro polo para ponerme y me he puesto esto por eso, ¿eh? ¿Ok? 18 grados en Moto 2, dice Gema. Bueno, aquí marca eso, ¿eh? Veremos si se actualiza o no. Pero ahora mismo da bastante yuyu la temperatura. Yo creo que no es así. No sé si alguien podría facilitar otra info. Vamos a ver cómo está el tiempo ahora mismo en Montmeló. Porque aquí en MotoGP, mira, veremos una cosa. Si falla el tiempo... Creo que se ha activado ya, ¿eh? Sí, se ha activado, chicos. Se activa el crono, ¿eh? Atención, que se activa el crono, ¿eh? Se activa el crono. 14 grados en Montmeló, ¿eh? Sí, 14 grados. Aquí marca 12 en el aire y aquí 14, ¿eh?
Puede ser, ¿eh? Puede ser que esté tan fría la pista, ¿eh? Porque ahora mismo marca 14 grados en Montmeló, en el circuito marcan 12, y puede ser que esté la pista a 11 grados, ¿eh? Atención, ¿eh? Atención, ¿eh? 29:45, chicos, vamos con el FP2, vamos a ir cantando neumáticos, vamos a ir cantando todo lo que vaya pasando porque va a ser clave para entender lo de ayer y lo que va a pasar seguramente. Ahora mismo vamos con imagen de Jorge Martín. Ayer tuvimos, no tuvimos información de Pecco de neumáticos, luego sí que estaba la información en el PDF, cosa que me extraña porque no salió en imagen. Eso quiere decir que lo tienen el dato y no lo pusieron, básicamente, no era un error del código de barras. Pero ahora tenemos ya en pista aquí a los pilotos Jorge Martín en imagen. Y atención, neumáticos blandos para mucha gente, delanteros, muchos blandos delanteros estoy viendo. A falta de que se actualice las opciones de los pilotos en esta FP2. Ahí vamos la primera curva con Johan Zarco pasando la 5, con mucho cuidadete la 5. Sabéis que la 5 pues es una curva, es con mucho apoyo. Y viene el neumático frío y están habiendo caídas, ¿eh? Voy a poner el split. Por cierto, a las 2 conectamos hoy con Burillo. A las 2 entra Burillo para comentar la sprint, para ver si hay o no hachazo o de Martín para ese título. Y Manolo, lo queremos vivir en directo con vosotros los dos. Vale, sol, sombra, vale. Vale, es el asfalto que hay sombra en la recta y es la recta donde está el asfalto frío, ¿vale? O sea, lo habéis dicho aquí, gracias por decirlo. El asfalto debe estar más caliente en la zona que hay sol, obviamente, que es casi todo el circuito, y la parte de la recta es donde está tomada la temperatura, que hay sombra y ahora mismo está frío el asfalto. O sea que no me cuadraba, eso había algo y es eso. O sea que vamos a esperar que se actualice la temperatura. De momento no tengamos... Sí, gracias. En pista, en la sombra 10-12 grados, en el sol 18 grados. Gracias, Borin. 18 grados en pista, entonces... Y aclarado este tema, ¿de acuerdo? La información que tenemos era la real, pero claro, en la sombra, ¿no? Así que es así. Bueno, pues vamos, chicos, con esta FP2. De momento, neumáticos medios. Atención, porque Pecco Bagnaia no ha montado el medio. Ahí el blando. No le gusta el blando a Pecco Bagnaia. No le gusta el blando. Y sigue usando el medio con 17 vueltas. Estáis viendo a Pecco Bagnaia ahora mismo en imagen con un medio delantero con 17 vueltas y un medio trasero con 8 vueltas. Pecco Bagnaia ya tiene la elección de neumáticos porque está dándole vueltas a los neumáticos medios ahora mismo. Pecco Bagnaia está trabajando con los neumáticos medios para carrera, tiene clara la elección de carrera y está comprobando ahora mismo el desgaste. Medio para Pecco y para Jorge Martín. Atención, Jorge Martín ha salido a pista con... medio blando para Jorge Martín. Jorge Martín debe estar trabajando también para la sprint. Atención, las dos Ducati que se juegan el título, bueno, que sí, que se juegan el título, usando los medios delanteros, mientras toda la parrilla, está casi toda la parrilla con el blando delantero. Seguimos con diferencias de neumáticos, ¿eh? Seguimos con diferencias de neumáticos. Yo creo que lo que han hecho al final, el blando delantero es el mismo medio, pero con un lado más blando, ¿vale? O sea, por la derecha debe ser igual y por la izquierda más blandito para, si no llegas a la temperatura, que tengas una opción más. Ahí está Jorge Martín entrando a meta. Bastianini liderando, Morbidelli, Espargaró, Jorge Martín, Raúl Fernández. Van lentos, 47 tiempo de referencia en estas primeros compases. 47. Pecco a boxes. Pecco a boxes. Pecco a boxes. Algo pasa. A ver, vamos a ver la cara de Pecco. ¿Por qué ha entrado a boxes? Atención. Se centra la atención en Ducati. Ahora mismo está Jorge Martín rodando. Mientras Pecco Bagnaia, con esos neumáticos usados medio, se ha metido en boxes. Se ha metido en boxes, ¿eh? Que pronto iba a ganar a Costa, ¿verdad? José Alberto Beto. Pecco en boxes, Harry. Ahí lo vemos. Ahí está Jorge. Ahí está la Yamaha de Quartararo, una Honda. Vaya pique con Honda Yamaha, ¿no? Ahora viene Bastianini bajando vuelta, viene también Morbidelli, viene también Jorge Martín. Sale Pecco otra vez, Ha sido alguna pequeña... A ver. Vale, neumático.
Ah, no, vale. Le duele a lo de la caída a Peko, ¿eh? Le duele lo de la caída. Ha entrado con el gesto de... Con el gesto de la espalda de ayer, del golpe de ayer, ¿eh? O sea, sale tocado Peko Bagnaia, ¿eh? Ha entrado a boxes, algún tema físico, y ha entrado allí Peko Bagnaia y ha hecho un gesto como que le duele la espalda, ¿eh? Bueno, pues chicos, vamos con la clasificación. Vamos todavía lentos, van bajando tiempos. Sigue Raúl Fernández Lara en primera posición, pero esto es lento, chicos, es lento, 47 todavía. Bueno, lento, aún tienen que acelerar más, ¿eh? Pero vamos a ver aquí Jorge que se pone tercero, Quartararo, cuarto, Nakagami, las ondas siguen sacando la cabecita, de momento. Situación extraña, pero de momento siguen dando muestras de mejora a las ondas, ¿eh? Quartararo, detrás de Jorge Martín. Ahora viene muy rápido Binder, viene muy rápido Morbidelli, todos son rojos, Jorge Martín viene muy rápido, Quartararo viene muy rápido, todo el mundo estaba intentando bajar del 40 ahora en esta vuelta, vienen para bajar del 40 o para estar cerca del 40, ahí está Bastianini, 41-0, primera Lenovo ahora mismo, esperando que Peko reaccione después de esa parada en boxes, con ese dolor aparente en esa lumbar derecho después de la caída de ayer. Está Jorge, Morbidelli, perdón. Bueno, pues ya está Morbidelli en 47 también, y vamos a ver porque ahora vienen muchos pilotos bajando el tiempo como Binder, como Martín, como Quartararo, como Viñales, y ahí está Binder 46, ahí está Miller 45, siguen bajando. Oye, las KTM cómo fallan al sector 4, lo dijo Dani Pedrosa que se les daba mal el sector 4 a las KTM, y vaya como pierde las KTM en ese sector, Nakagami se pone cuarto, tercero Quartararo, Alex Espargaró, que ahora sube, también 40 medios. Vamos a ver si alguien se atreve a bajar del 40 o no, todavía. Ahí está Binder, 46 para Binder, 45 para Miller. Bueno, esta Pedro Acosta en imagen on board, viene bajando tiempo también, ahora Viñales que se pone primero con 42, viene Viñales, ahí está, pam, primero para Viñales, segundo Acosta, siguen bajando tiempo, se siguen calentando los neumáticos, siguen poniéndolos en temperatura, esperemos que se actualice la temperatura en pista real en poco tiempo cuando salga el sol en la recta. Ahí está Pedro, ahí está Raúl, esto de los números así tan psicodélicos, no se ven de lejos y es una putada. Cuando son dos pilotos muy parecidos, con estos monos tan decorados, cuesta a veces, bueno, por el casco, ¿no? Tienes que hacerlo, pero ostras, deberían lo de los números intentar respetar un poco la imagen, ¿no? De antes, solo para distinguirlos más de lejos, ¿no? Los números, los dorsales, Porque no veas. Viñales viene en rojo, Acosta viene en rojo, Binder viene en rojo, siguen poniéndose al día, siguen con neumáticos blandos, siguen con neumáticos medios, toda la ensalada de neumáticos es de locos este fin de semana, va a costar mucho hacer un seguimiento porque se van a encontrar pilotos bien con neumáticos diferentes, cosa que en parte nos alegramos, que haya opciones para cubrir mejor los estilos y que pilotos que a veces sufren porque no tienen un tipo de neumático aquí lo puedan encontrar por esas opciones que ha traído Michelin, ¿de acuerdo? Ahora mejora Nakagami. Sigue mejorando Viñales, que está a 42, cerca ya del bajar del 40. Morbidelli que viene en rojo. Bueno, pues estos chicos, parece que hay mucha gente que está dándole vueltas a neumáticos usados, ya sean blandos o sean medios. Menos Raúl, que Raúl está ahí arriba porque lleva neumáticos nuevos, niquelados. Blando delantero, medio trasero para Raúl Fernández, liderando la sesión. Viñales lleva neumáticos frescos, no nuevos, pero bastante nuevos, con 8 o 9 vueltas en los neumáticos. Y Acosta lleva neumáticos con 14 vueltas. Pedro Acosta lleva unos medios delanteros, medio trasero, con 14 vueltas ahora mismo. Ahí está Peko. Bueno, atención que Peko ha hecho un cambio, Peko ha hecho cambio, Peko ha quitado el medio trasero y ha puesto el blando trasero, Peko ha quitado el medio trasero y ha puesto el blando trasero, Por eso ha entrado en boxes y además debe haber hecho el gesto de la lumbar, pero ha cambiado el neumático trasero. Peko Bagnaia ha visto que no se puede ir a ningún sitio con eso y ha hecho
un cambio neumático trasero, ha puesto un blando con 6 vueltas, Pecco Bagnaia ahora mismo, lo tenéis ahí en imagen, y ahora viene mejorando sus cronos, subiendo en la clasificación. El medio de Pecco no le ha funcionado, y atención porque con medios nuevos está Raúl, está Jack Miller y está Brad Binder, y atención, Nakagami, Alex Márquez también con el medio, y atención que Marc Márquez sigue en boxes, tío. Marc Márquez ha dado 3 vueltas y sigue probando cosas. Oye, esto ya es más preocupante lo de Márquez, ¿eh? En el FP2 y sigue tocando cosas, habrá hecho un setup, ha dicho, no funciona, volvemos al otro o algo, porque es que eso se entiende. Está perdiendo la FP2, Marc Márquez ha dado 3 vueltas y está ahora mismo parado en boxes, Márquez. Y Marc Márquez ha salido, atención, con la opción blando medio trasero nuevo y ha parado, ¿eh? O sea, Márquez ha salido con neumático nuevo y ha parado, ¿eh? Qué raro lo de Marc Márquez este fin de semana, ¿eh? Cómo le está costando encontrar el setup de la moto, ¿eh? Llevamos ya 3 sesiones y vuelve a pararse en boxes Marc Márquez. Ahí está Pecco Bagnaia, ya viene poniéndose al día, 0.3 en el sector 2, bajando cada vuelta sus tiempos. Es un tema de calentar, yo creo. Saben que en esta temperatura poco se puede hacer. Poco se puede hacer. Probar un neumático, probar algo. Hold shot activado. Saliendo de la mureneta. Entramos al steady. Izquierdas, Pecco. Ahí está Marc mirando. Ahora se gira porque la... Están rodando tranquilos los pilotos, yo creo. Están rodando porque aquí está Martín en P8 ahora mismo. Con esos neumáticos también medio blando, con muchas vueltas. 17 vueltas en el delantero, 10 vueltas en el trasero para Jorge Martín. Un poco lo mismo que Pecco, ¿eh? Pecco y Martín están usando la misma táctica. Medio delantero, blando trasero usados. Y parece que esa podría ser su opción, ¿eh? Antes Pecco nos ha despistado con ese medio trasero, pero no ha funcionado y lo ha quitado enseguida, ¿eh? Pecco Bagnaia, ¿eh? Jorge Martín mejora su vuelta, 46, pero son tiempos lentos, neumáticos usados. Ahí está Pecco on board. 0-0 sector 1. Oye, el que mejor hace los sectores de derechas al final es Pecco, ¿eh? El sector 3 y 4 los hace muy bien, ¿eh? Mira, ahora está hablando Dani sobre Marc Márquez, que está sufriendo, ¿eh? Porque no es normal verlo tan atrás, ¿eh? Y no tan atrás, sino tanto rato en boxes. Joder, moviendo la moto por todos lados. Debe estar moviendo la moto. Bueno, Márquez está sentado, vestido, con el casco puesto, esperando que cambien algo de la moto. Está ahora viendo cómo están trabajando en su moto, básicamente. 0-2 para Pecco en el sector 2. Estimate 13. No se les ve apretar a los pilotos, se les ve rodar suave. No se les ve buscando tiempo, se les ve tranquilos. Aquí ves cómo sale casi sin agacharse. Van rápido, van, bueno, a la idea, pero no van en modo ataque ni mucho menos. Están rodando en 40 bajos ahora mismo. Ahí está Pecco, steady, derechas, 0-2, sector 3. Se va a poner top 10, ahora Pecco Bagnaia. ¿Veis? No van muy full, ¿eh? No van muy full, ¿eh? En esta vuelta por lo menos no va muy full, ¿eh? Hold shot, venga, hold shot. ¿Cómo se mueve la moto? ¿Cómo flota de atrás, eh? El poco grip, ¿eh? Esos movimientos, madre mía, te hacen ir, ¿eh? Ahí está Pecco, final de recta, sector 1 en rojo para Pecco ahora mismo. Ducati, tío. Tardozzi. Davide. Se ríe, ¿eh? Cuando chupa cámara se ríe. Ahí está Maverick también. Bueno, chicos, pues poco que decir de neumáticos esta vez. Nos ha pillado bastante a todos, pues en frío, porque hay muchas opciones, muchas maneras de interpretarlo y vamos a ver en carrera incluso situaciones diferentes, ¿eh? Sector 2 en amarillo para Pecco. Pierde creo que en el 3 ahora. Tiene gestos de Lorenzo, dice Iván Juan. Marca está probando la 25. Bueno, yo creo que no. Yo creo que está trabajando que la moto no le va, tío. No, yo creo que no.
Mark no es así, tío. Mark es un tío de ir siempre a full. En un entrenamiento, donde sea, ¿eh? Ahí está Peko. Sector 4. No mejora, tiempos. Flow. Bueno, atención porque Nakagami acaba de montar un duro trasero. 2 huevazos para Nakagami. Acaba de montar Nakagami H trasero ahora mismo, nuevo. Alucino ya con lo de Nakagami. ¿Vale? Acaba de montar ese duro trasero, tío. Así que vamos a ver, porque el duro, entendemos que el duro debe ser igual por la izquierda, pero por la derecha más duro, por si te falta algo en las de derechas. Pero Nakagami que monta un duro trasero ahora me ha dejado flipado ahora mismo, ¿eh? Me ha dejado flipado ahora mismo. Bueno, sigue liderando Viñales con Raúl Fernández, con Raúl, con Morbidelli, con Acosta, clasificación totalmente irreal. Morbidelli, Raúl Fernández arriba, cuando ya estaban atrás los dos. Pero siguen liderando, han usado los dos neumáticos nuevos, tanto Raúl como Morbidelli han usado neumáticos, por lo menos Morbidelli el delantero nuevo, el trasero sí que estaba usado, pero una clasificación bastante irreal en la que los pilotos están probando cosas aún. Pensaba que veríamos otro tipo de entrenamiento, más a la idea, más por el sitio, y vemos que no, que se sigue trabajando. Atención, Raúl Fernández también monta un duro trasero. Ahora mismo Raúl Fernández vuelve a montar neumáticos nuevos, otro medio delantero y un duro trasero para Raúl Fernández ahora mismo nuevo saliendo a pista, igual que Nakagami. Traseros duros, muy fuerte esto, muy fuerte, ¿eh? Bueno, están hablando de Aprilia. Bueno, Peko se va a boxes. Peko se va a boxes ahora mismo. La imagen centrada ahora en Jorge Martín, que vuelve a salir a pista. Vamos a ver qué ha hecho Jorge Martín, que vuelve a salir a pista. Atención, Martín ha montado, atención, un medio trasero nuevo. Atención, que Jorge ha hecho el trabajo con el blando y se va con el medio, ¿eh? Atención, Jorge Martín, neumático medio trasero para Jorge Martín nuevo, con el medio usado delante, ya con 18 vueltas al delantero, y sale Jorge con un medio trasero nuevo. Jorge Peko que se mete en boxes. Se vienen todos sus técnicos a corrillo. Y sale Marc. Sale Marc, ¿eh? Vamos a ver qué hace Marc. Acaba de salir a pista Marc Márquez, ¿eh? Con neumáticos medio delantero nuevo para Márquez. Blando trasero fresco, usado pero fresco para Marc Márquez atrás. Medio delantero nuevo para Márquez. Blando trasero usado con pocas vueltas atrás. Ahora para Marc Márquez. Ahí está Marc en onboard. Sale a la recta. Montmeló. Ahí estamos. Marc. ¿Has visto el neumático nuevo delantero en la imagen? Está Binder en boxes. Vaya entreno más raro. Y ahora viene la Q1 y Q2, ¿eh? O sea, ojo, porque, bueno, yo no sé lo de las banderas amarillas cómo va a pasar, pero van a haber arrastrones seguro y van a haber banderas amarillas, ¿eh? O sea que... Fonsi con Campinotti. Peko. Bueno, pues la imagen de Peko tampoco es que sea muy halagüeña. Bueno, atención, que Luca Marini apuesta aún más y se va al duro delantero, tío. Yo alucino, tío. Duro delantero para Luca Marini. Mira, tú fíjate, ¿eh? Luca Marini está usando el duro delantero ahora mismo y el blando trasero, ¿eh? Para que veamos hasta dónde llega la cantidad de opciones, ¿no?, que hay. Y Joan Mir, que lleva la misma moto, está usando el blando delantero y el duro trasero. O sea, al revés, tío. Se han cambiado los neumáticos. O sea, totalmente ilógico la combinación de Marini con Joan Mir. Duro, blando, blando, duro, tío. Es flipante, tío. Acabo de flipar ahora mismo, ¿eh? Acabo de flipar. Habrá probado el duro delantero con asimétrico Luca Marini. Entendemos, porque es que si no...
Claro. Exacto. Exacto, Dani. Bueno, Mark viene lento. Bueno, obviamente viene primera vuelta tranquilo todavía. No está apretando, Mark. ¿Vale? Ahí está Taramaso. Hola, hola, Piero. Hola, Piero. Con el boss de Ducati, con Domenicali, con Tardozzi. Ahí está Jorge. Bueno, pues chicos, Jorge ha montado un medio trasero nuevo. No tenemos ninguna referencia. Ha mantenido ese medio usado con muchas vueltas delante. Dani está diciendo que ahora mismo es peligroso eso, porque si hay mucho grip atrás y hay poco grip y poca temperatura y vas con un neumático encima delante usado, pues es complicado. Ha dicho Dani Pedrosa. Y ahí está Jorge Martín con un neumático con 18 vueltas delanteras y un neumático nuevo trasero medio. Ahora mismo Jorge Martín a 8.46 para el final de este Free Practice, que estamos viendo de todo. Es tan loca las opciones de neumáticos que no hay ahora mismo nada que tú me des la clasificación y te diga, no, esta tendencia es la mejor, la hemos usado. No hay ninguna tendencia parecida. Medio delantero, medio trasero, blando medio, medio blando, duro blando, blando duro. Es una locura de combinaciones los neumáticos de Michelin. Necesitarían 3 entrenamientos más para intentar asimilar cada neumático, tío, porque es una locura lo que estamos viendo, las combinaciones, ¿eh? No son solo 3 neumáticos, ¿no? O 7 neumáticos, es la combinación de los 7, ¿no? Que también son opciones, ¿eh? Así que ver a la Honda con duro, blando y blando duro es una locura, tío, es una locura, ¿eh? Pero bueno, cuando Marini, no sé, Mir es muy frenador, Marini, ¿eh? Ay, Mir, perdón. Y sin embargo, lleva un blando delantero, tío. Es que es alucinante. Ahí está Bezzecchi, que viene mejorando su tiempo. Ahora Betz. Ahí está Mark. Ahora viene más rápido Mark. Sector 1, Mark. Perdiendo medio segundo en el sector 2, ya Mark. Bueno, lo de Peco ya te cagas también, ¿eh? Ahora sale Peco. Peco sale a boxes. Peco sale. Asimétricos. Es que el neumático no tiene el mismo compuesto en los dos lados. Ahí está. Ahí está Pablo Nieto. Ahí está Marc. Ahí está Marc. Más 0,5 en el sector 3. Ahí está Marc. A ver. Imágenes de Marc. Está dando temperatura al neumático delantero Marc. ¿Cómo le derrapa la moto en las rápidas a Marc, eh? No por ahora, ayer le pasó también lo mismo, y ayer era en la segunda sesión, en las rápidas era como que la moto la tenía bien clavada ahí, Ahí está Marc, 41-1. Hostia, ¿cómo le cuesta entrar ahí a derechas, Marc? Mira cómo se ha ido otra vez largo. Nakagami se pone octavo ahora con 46. Nakagami lleva el duro trasero. Es que ahora mismo, tío, tenemos al P1 y la P2, que son Viñales y Raúl, con duros traseros. Son nuevos, porque Maverick también ha montado un duro trasero nuevo como Raúl, pero, joder, coincide que los más rápidos ahora mismo en la sesión llevan duros delanteros. Bueno, ahora se mete Morbidelli con un blando trasero, pero las dos que van con duros están arriba, y también Aleix está arriba, y Nakagami también está arriba, P8. Ahora mismo la P8, en el top 8, hay 4 pilotos con neumático duro trasero. 3 medios y un blando. O sea, menos blandos y más tendencia duro medio, O sea, tela, Quizá el blando se han quedado... Se han pasado de largo, con los blandos, Michelin. Porque si en esta sesión estamos viendo ya duros y medios, ostras. Sí, los asimétricos son más duros en la parte derecha. Exacto. Ahí está Peco. Detrás Quartararo. Alex Márquez sube hasta ahora P3. Márquez acaba de poner un medio delantero nuevo también. Márquez
Alex y Mark llevan la misma política de neumáticos, ¿eh? Han montado un medio trasero, delantero nuevo los dos y un blando trasero, ¿eh? Usado, ¿eh? O sea que Mark y Alex están usando la misma táctica, ¿eh? Se pone de tercero Alex Márquez, chicos. Y Pecco, que sigue ahí. Oye, pues Martín lleva ya varias vueltas con neumático medio y no está siendo tampoco muy rápido, ¿eh? Con ese neumático medio nuevo para Martín, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Todo como está pasando. Va a haber lío en la carrera, ¿eh? Y va a haber lío y va a haber cosas raras, ¿eh? Ahí está Martín, ¿qué pasa? Bueno, se va largo. Se va largo Martín ahora. Bueno, mira, viene Alex Márquez rápido con ese blando trasero. Alex Márquez que viene para ponerse arriba, ya está tercero, pero viene para mejorar aún su tiempo en esta vuelta. 4 para el final, ahí está Jorge Martín, dándole vueltas al neumático medio. Pero van suave, tío, no se les ve apretando. Se les ve Martín trazando tranquilo, tranquilo. Bueno, ahora viene Marc Márquez para ponerse top 10, ¿eh? Marc Márquez viene para ponerse P7, ¿eh? Viene Márquez ya 0-2 en el sector 3. Viene rápido. Aquí suele perder más en este sector, en el 4. Vamos a ver cuánto pierde. Final de recta, antes de recta, voy a decir. A ver aquí cuánto pierde. 2 décimas en el sector 3, 2 décimas en el sector 2 y en el sector 4. Bueno, una decimita más ha perdido. No ha sido tan malo como ayer. P7 para Marc, 45 ahora mismo por delante de las dos votos que se juegan el título, por delante de Pecco y de Jorge Martín. Ahí está Alex Márquez, ahí está Martín, que ahora viene más rápido Jorge Martín, 0-0-90 en el sector 1. Ahora viene Bagnaia 0-0 en el sector 1. Nakagami que se va a pit lane, ahí está Marc. Está Alex, perdón. Qué bonita esta imagen, cuando la moto se levanta de atrás así. Cómo vuelve y cómo se engancha, tío. O sea, es una pasada el grip de las Ducati en la frenada, Es increíble, tío. Increíble. Es el secreto de Ducati, la frenada, La entrada, la estabilidad de entrando a la curva. Es el secreto de Ducati, Si están rodando lentos, Harry. Están rodando lentos ahora mismo. Probando muchos neumáticos, Morbidelli que se va a boxes. No se les ve en un momento apurados, no es momento de caerse seguramente. Binder viene en rojo, sector 1. Jorge viene en rojo también, sector 1. Ahí viene Jorge con pista libre, adelantado a Binder. Viene Pecco 0-0 en sector 1 también. Ahí está Martín, rojo sector 1. Pecco que empieza vuelta ahora mismo. Perdiendo décimas los dos en el sector 2. Sector 2. Sector 2 es la curva 5, ¿vale? Sector 2 es la curva 5. Bueno, Binder está enganchadito ahí, Está enganchadito Binder a Jorge Martín, Pero van lentos, o sea, no están ni para entrar en el top 10, así que... No están ni para estar en el top 10 en este ritmo, o sea, están yendo muy lentos. Bueno, chicos, pues todo será una sorpresa en la carrera, Carrera a sorpresa, no sabemos qué neumáticos van a llevar, no podemos deciros qué neumáticos van a usar ahora mismo. Parece que el blando ahora está funcionando también, es que hay gente que va con el duro, es que es increíble, tío. No podemos decir nada, ni de Jorge, ni de Pecco, ni de nadie. No sabemos si el blando les va a utilizar en la sprint, si el medio... No lo sabemos, tío, no lo sabemos. Delanteros parecen que los medios delanteros es la opción que más se está viendo, eso sí que lo podemos decir. Los medios delanteros, se ven algunos blandos también, pero los cracks, los buenos, están poniendo los medios delanteros, ¿vale? Y bueno, ahora Zarco está también con... Duro trasero para Johan Zarco, tío. Hostia, es que tela, Johan Zarco acaba de montar también un duro trasero. Qué locura, tío, qué locura. Qué locura. Ahí viene Alex Márquez mijando su tiempo. Viene para ponerse primero. Alex Márquez en el sector 3. Viene 0-0. Sigue Pecco en rojo en el sector 1. Sigue... Perdón, Binder en el rojo en el sector 1. Sigue Pecco... Ahí Jorge en el sector 1 en rojo. Pero en el sector 2 se les va otra vez.
Así que ahí viene Alex Márquez, que está haciendo un buen gran premio, Alex Márquez. Está haciendo un buen gran premio, Alex. Ya pasa por beta, ya última vuelta. Esto ya no tiene nada más. Bueno, chicos, es un FP2 totalmente raro, totalmente, bueno, que no nos dice nada, pero, bueno, y no decir nada significa que en la carrera puede pasar de todo. Más que nada que los neumáticos podrían ser diferentes en carrera para pilotos, sobre todo, bueno, la opción trasera es la que vemos más rara en esta mañana. Fría mañana en Barcelona. Asfalto frío todavía y menos que ayer, pero que ha salido el sol, pero duros, medios, blandos, bueno, ensalada de neumáticos por todos lados, delanteros quizá menos, delanteros muchos medios, los más rápidos van con medios, mucha gente también usando los blandos, pero veremos en carrera qué es lo que por lo que apuestan los pilotos, ¿eh? Parece que Jorge y joder, tío. Un momento, ¿eh? Digan. Ya estamos aquí, perdón, ¿eh? Bueno, pues vamos con la Q1, chicos.
Hostia, que no he puesto la... Pole... Bueno, ya he puesto mi apuesta, Pole Peco, que sea lo que Dios quiera. Y vámonos ya con esta Q2. People, vamos con esta Q2. Están en publicidad en Dazón, ¿cómo estáis? Vamos, Luis, estábamos aquí, que tengo el hijo que se va a hacer cosas y me había pedido una cosa. Así que parece que habrá muchos actores secundarios, será interesante. Bueno, parece que se alborota más la cosa, ¿vale? No será como aparentemente tan dominio de Peco y de Jorge, parece, pero ayer Peco parecía estar bastante tranquilo y hoy no sé qué ha pasado, pero bueno, también tiene el toque ese en la espalda, que se ha dolido así, ¿no? Pero hemos visto a un Peco y un Jorge muy tranquilos, probando neumáticos, probando cosas, sin apretar y teniendo sensaciones para poder sacar conclusiones, ¿no? Datos para poder sacar más conclusiones, o sea que hemos visto un FP2 bastante loco, con neumáticos muy alternados, y veremos ahora en las Q2 y en la Q1 y Q2, pues, cuáles son, si más no, los neumáticos delanteros que se pueden ver también en la sprint, ¿no? El neumático delantero que se ve aquí en la Q1 y Q2 podría ser el que se vea también en la sprint, ¿eh? Pero bueno. Bueno, chicos, pues empieza ya la acción. Editar, vamos a poner el contador, 14. Vamos a ver quién pasa a Q2, chicos, porque tenemos aquí a Bradel, a Marini, a Quartararo, a Morbidelli, a Raúl Fernández, a Nakagami, a Binder, a Joan Mir, a Augusto Fernández, Alex Rins, Miller, Pirro y Miguel Oliveira. Si hay alguna onda en Q2, pues alguna onda debería pasar, siempre exigimos eso. Morbidelli con una GP24 tendría que pasar, básicamente. Y después tenemos ya a Binder y Miller, que si hay una KTM también ahí deberían de pasar. O sea que Morbidelli, las KTM y alguna ondita, por orgullo, deberían pasar a Q2. Vamos a ver quién se le ocurra. Y sobre todo vamos a ver las banderas amarillas, como os he dicho antes, porque como vamos a ver seguramente alguna bueno, no sé si vamos a verlo, pero es posible que veamos algún arrastrón. De hecho, fijaos que ayer sí que la gente se aplicó más y vimos muchos arrastrones. Hoy no hemos visto casi porque es que la gente ha ido muy tranquila en este FP2, ¿eh? Pero ahora llega la hora de verdad y ahora, si hay arrastrones, sabéis que las Q2, las banderas amarillas son bastante, bueno, penalizan bastante y penalizan bastante y habrá que estar atentos a eso, ¿vale? Un momento, ¿eh? Un momento, un segundito, ¿eh? Un segundito. Me falta una cosa, falta una cosa. Bueno, pues empieza la sesión. Vamos, vamos, que empieza la sesión, chicos. 15 minutos, crono en marcha. Salen los pilotos a pista. Vamos a ver quién pasa a Q2.
14.57, 14.56, 14.55. Vamos, ahí está Morbidelli, las Honda, las Yamaha, Pirro. 51, 49, 48, 47, 46, 45. Ahí estamos, ahí está Yamaha, ahí está la gente que tiene que pasar, que tienen que ser una Honda, las KTM y, como no, la GP24 de Morbidelli, que está en Q1. ¿Dónde vas con una GP24 en Q1? Por favor. Blando, blando, blando. Bueno, es que, a ver, tío, ya me cuelgo, tío, me cuelgo. Atención, blando, blando, medio blando, duro, blando, duro, blando. O sea, delante tenemos las tres opciones en Q2. Tenemos medio, duro y blando. Tenemos dos duros delanteros que son Joan Mir y Luca Marini. Luca Marini y Joan Mir con duros delanteros. Tenemos con medio delantero a Morbidelli, a Binder, a Augusto y a Jack Miller, las KTM con medio delantero y eso sí, todas las demás con blando delantero. Las KTM con medio, las Honda oficiales con duro y toda la parrilla de las demás con blando delantero. Vaya combinaciones más raras. Detrás, todo el mundo con blando trasero detrás. Pero delante, tres opciones diferentes. Bueno, o cuatro, no sabemos, pero creo que son tres, ¿eh? Pues ahí está. Buscando vuelta a los pilotos. Importante calentar bien el neumático en esta vuelta. Esta vuelta es importante para calentar bien el neumático. Incluso vamos a ver los tiempos en la segunda vuelta, no en la primera lanzada, por darle temperatura al neumático. Ahí está Alex Rins. Recordemos, Hondas oficiales con duros, KTMs con medios, delanteros y la resta de parrilla con blando. Traseros, toda la parrilla con blandos. Ahí está Pecco. Muy tranquilo, asumiendo lo que hay, yo creo. Pero bueno, ahí está Morbidelli. Empieza vuelta Morbidelli con Joan Mir. Joan Mir, como siempre, detrás de alguien. El día que Joan Mir haga una vuelta solo, haremos una fiesta aquí en el canal, ¿sabes? Pues ahí está Brad Binder, también final de recta. Vamos a ver cuál es el primer tiempo de referencia en esta primera vuelta. Joan Mir ha entrado muy loco a final de rectas, la moto se la ha movido por todos lados, detrás de Morbidelli. Ahí está Pirro, detrás de Rins. Vamos a ver el primer paso por meta, que va a ser para Morbidelli, Mir, Pirro. Bueno, pues ambiente mejorado. Sube la temperatura de pista un gradito, en la sombra todavía. Ahí está Morbi. Vamos a ver el primer tiempo de referencia de Morbidelli, cuál va a ser. Con Joan Mir, con Rins y con Pirro. Bueno, pues atención, que nos vamos para el 39. Que nos vamos para el 39 alto con Morbidelli. Tiempos que ayer fueron más rápidos, precisamente, ¿vale? Pero atención que Morbidelli va a ser el primer tiempo de referencia y va más rápido que todos sus perseguidores, incluido que Binder. Vaya manera de empezar Morbidelli, manteniéndoles a todos unas décimas importantes. Parece que le está metiendo... Vaya ventaja que le ha metido a Mir, tío. 39.7, atención, 43, 42 para Alex Rins, 42 para Pirro, Miller 41, o sea, 4 décimas le ha metido a una KTM, y a Binder también, 43 para Binder, madre mía, Binder y Miller, qué lentos que están con las KTMs, básicamente, al final, podían estar aquí, es que Morbidelli, podrían estar, bueno, ahora está Miller segundo, pero vaya manera de sufrir Miller y Binder esta temporada, Morbidelli sigue en rojo, Miller sigue en rojo, Alex Rins viene en rojo, Joan Mir viene en rojo, Brad Binder viene en rojo ahora mismo. Segunda vuelta puede cambiar la cosa, con más temperatura en el neumático, ahora vienen muchos en rojo. Morbidelli viene bastante rápido en el sector 3 ahora mismo, bastante rápido Morbidelli, que quiere pasar a Q2. Es el piloto ahora mismo más rápido en pista en este momento, en el sector 3. No hay nadie que le esté igualando el crono a Morbidelli, que si sigue así, aún va a meter más gap al segundo, porque no hay nadie en los ritmos ahora mismo, que vea yo aquí, igualando los ritmos de Morbidelli. Sector 3 para Morbidelli, menos 0,3, 18, y nos vamos para el sector 4, Atención, Miller, que pierde en el sector 3, Raúl, que viene también mejorando, atención, Alex Rins está mejorando bastante, Joan Mir también está mejorando. Vamos a ver. Paso por meta de Morbidelli,
que se va para el 39 bajo. Se va Morbidelli para el 39 bajo y Alex Rins que lo sigue. Atención, pique entre las Yamaha, entre Alex Rins y Fabio Quartararo. A ver quién va a pasar a Q2, porque Morbidelli parece que tiene bastante. 39-3 para Morbidelli y detrás tiene a Alex Rins en 39-8. Joan Mir 39-9 que se ha puesto tercero. Joan Mir, buen crono de Joan Mir de momento. ¿Vale? Y atención que viene Quartararo para pasar ahora mismo a Alex Rins. Vaya duelo Quartararo con Rins y pam, y viene Binder, se pone tercero, pasa a Mir a cuarto y Quartararo tercero a 39-7, le saca una décima a Alex Rins. Quartararo segundo y pasa a tercero al Alex Rins. Y atención que viene Raúl para sacar, ahora viene Raúl para sacar a Quartararo, tío. Ahora viene Raúl para sacar a Quartararo. Atención, Morbidelli con ese medio delantero está en primera posición y que no lo había dicho antes, perdón. Y Raúl que viene para ponerse, atención, sí, no, ¡pam! Segundo Raúl, por los pelos pasa a Fabio Quartararo. Ahora mismo estarían Morbidelli y Raúl Fernández y fuera las Yamaha, fuera las KTM, tío, es alucinante. Y Luca Marini que ha pasado a Joan Mir, ahora mismo, Sexto Luca Marini, séptimo Joan Mir y Nakagami P10, qué mal Nakagami. Ahí está Marini. Bueno, primer neumático y Morbidelli lo tiene bastante bien, 39-3. Raúl 39-6, Quartararo 39-7 y Alex Rins 39-8 y se van para cambiar neumático. Atención Nakagami que se pone cuarto, lo hemos dicho que estaba mal y de golpe, ¡pam! Nakagami viene para ponerse top 4 ahora mismo, sector 3 para sector 4 para Nakagami, vamos a verlo. Mira Jorge Martín, la imagen de Jorge Martín, concentrado con el circuito, interiorizando el circuito. Jorge Martín está haciendo la imagen. Bueno, vaya imagen, Esta imagen va a ser, va a dar vueltas por todos lados esta imagen, Pues ahí viene, atención, Nakagami que se pone cuarto. Nakagami primera onda, pasa a Marini y pasa a Joan Mir, Madre mía. Raúl que mejora su tiempo, consolida en segunda posición, se va para pit lane. Bueno, pues vamos con el segundo neumático, chicos. Morbidelli también ha usado ese medio delantero, que solo he dicho las KTM, no, también lo usaba Morbidelli. Las KTM Morbidelli con el medio, las Honda Repsol con el duro y toda la demás parrilla con el blando, ¿ok? Ahí está Jorge Martín. Están enfocando a Jorge Martín durante muchos minutos porque está como concentrado así, ¿no? Con la imagen, ¿no? De interiorizando el circuito, ¿no? Ahí está la moto de Morbidelli. Vamos a ver el segundo neumático, pero Morbidelli lo tiene bastante bien. Raúl, Quartararo, Nakagami, Alex Rins, Brad Binder, tío, Brad Binder está sexto, y Miller décimo. Es que Miller, si sigue así, va a salir desde las últimas filas de parrilla con la KTM, Qué fuerte. Bueno, vamos con el segundo neumático. Sí, estamos viendo a Jorge, sí. Hola. Marini y Mir probando piezas. Bueno, pues se sube Morbidelli a su Ducati GP24 para consolidarse en esa primera posición. De momento no hay ningún atisbo de que alguien pueda superar eso, pero vamos a esperar a ver si alguien se saca de la chistera alguna vuelta buena. Mantienen neumáticos todos delanteros y utilizan otro blando nuevo trasero en este segundo run. Utilizan el mismo delantero y usan un nuevo trasero en este segundo run. Vamos a ver. Pilotos a pista, 5 minutos, ahí está Nakagami, con el colín diferente, como el mismo que lleva Zarco, diferente que las de Repsol Honda, 2 líneas de evolución, 2 opciones diferentes, ahí está Quartararo, ahí está Miller.
Mir no tiene nivel para estar en MotoGP. Bueno, pues vamos con esta vuelta de calentamiento para este segundo neumático. Segundo run. Vamos a ver quién pasa. De momento Morbidelli cumpliendo con esa exigencia que ponemos a las GP24, obviamente. Raúl con la Aprilia. Hay dos Aprilias también en Q1, en Q2, perdón, que son las de Maverick y las de Aleix. Y Nakagami, que también tiene esa opción, porque está a una décima de la P2 de Raúl, y está Zarco también en la Q1. Así que vamos con ello, chicos. Pase por sector 3, recta de atrás, bueno, recta que se hace girando, la recta de atrás se hace girando, ¿sabes? Pero ahí está, sector 4 ya para los pilotos, y empieza en vuelta. Atención, que Binder empieza fuerte, Marini empieza fuerte, Morbidelli empieza fuerte, Bradal empieza un poco fuerte, ¿vale? Pero en rojo al sector 1, todos los pilotos vienen ahora mismo en rojo en el sector 1, y Binder viene más rápido que nadie. Atención, porque Brad Binder viene ahora mismo en este sector 1 más rápido que nadie, y podría dar un hachazo si sigue en esta tendencia de Binder, que está a menos casi, bueno, una décima y media en el sector 1, es una barbaridad para Binder ahora mismo. Vamos a ver si consigue mantener este ritmo. También viene en rojo sector 1 Morbidelli, también viene en rojo sector 2 Morbidelli, también viene en rojo sector 2 Binder, también viene en rojo sector 1 Miguel Oliveira. Vamos, porque el sector 1 siempre son rojos, pero luego cuesta mantener ese nivel. De momento, Binder pierde en el sector 3 ahora mismo y sigue mejorando Morbidelli. Morbidelli se va a consolidar en esa P1 ahora mismo. Y atención que Quartararo viene muy cerca ahora mismo. Alex Rins viene cerca. Joan Mir, atención, Joan Mir, que viene muy cerca. Joan Mir también, Joan Mir y Quartararo están jugándose la P2 ahora mismo en el sector 3, Joan Mir y Quartararo jugándose la P2 en el sector 3, Atención, que podíamos ver una lucha de japonesas de Yamaha y Honda por esa P2, porque Morbidelli viene a reventar otra vez el crono. Y sí, Morbidelli se baja al 39 bajo. Atención, Mir, Rins, Marini, Quartararo en la lucha por esa P2, porque vienen todos en un pañuelo, Vienen todos en un pañuelo. Atención, Quartararo, Mir, Rins, Marini. Ahora viene también Miguel. Vamos a ver quién se lleva esta segunda posición. Vamos a ver. De momento, Joan Mir parece que pone segundo ahora mismo. Ahí está Joan, detrás de Morbidelli. ¡Pam! Morbidelli revienta el crono 39-1, Mir segundo, 39-4 para Morbidelli. Atención, Marini y Rins tercero, cuarto. Vaya mejora de las cuatro japonesas. Están luchando por las cuatro japonesas por la P2. Y ahora falta Quartararo, que viene a 0-0. Atención, Quartararo, que se pone segundo. Quartararo echa a Mir ahora mismo de la P2. Morbidelli, Quartararo, Mir, Oliveira, que ahora saca a Rins a P5. Quartararo y Mir luchando por esa P2. Están en unas milésimas los dos. Vamos a ver quién se lleva ese pase a Q2. Si es una Yamaha, una Honda o una Aprilia, que están así también con posibilidades. Atención, que Binder viene también rápido. Binder está perdiendo los sectores 4. Binder viene rápido en el sector 1 y sector 2. Sector 1 hace brutal Brad Binder, pero pierde mucho en el 3 y el 4. Vuelve a perder una décima en el sector 3. Binder, ¿qué está pasando a Binder en el sector 3? Ahora Quartararo viene mejorando sector 1, mejorando el sector 2. Joan Mir ha perdido, se ha ido largo el sector 2. Mir se ha ido largo en el sector 2. Y Quartararo viene mejorando su tiempo. Quartararo viene para consolidarse. Atención, Binder y Quartararo ahora mismo. Binder, Quartararo luchando por esa P2, Atención, sector 4. Miller. Bandera amarilla en el sector 2 y 3, Pues la vuelta se va a tomar por saco, Bueno, ahí está Quartararo. No sé si le van a anular la vuelta. Quartararo, pues parece que sí. Quartararo, bueno, pues parece que le anulan vuelta y Quartararo se va a consolidar en la P2 por delante de Joan Mir, que estaba a punto de pasar Joan Mir, A punto de pasar Joan Mir. Atención, última vuelta, ahora sí. Brad Binder, que no puede pasar ahora mismo. Bueno, lo de Binder, increíble el sector 4, Bueno, pues Joan Mir, rojo sector 1. Atención, Quartararo ya no hace vuelta, Quartararo ya no hace vuelta, deja gas Quartararo. Y atención que viene en rojo Luca Marini, Brad Binder, Jack Miller y Joan Mir, rojo sector 1, y Quartararo que ya
Ya acaba, pero no sé qué celebra. Ah, no, está cabreado Quartararo. Pensaba que estaba celebrando algo porque ahora mismo vienen 3 pilotos en rojo en el sector 1 que puede echar a Quartararo. Atención, sector 1 para Joan Mir, sector 1 para Luca Marini, sector 1 para Binder y para Miller. Atención, porque se le va al sector 2 a Mir, se le va al sector 2 a Marini, se le va al sector 2 a Binder. Madre mía, que no van a pasar, no van a pasar. Va a pasar Quartararo, le va a sobrar una vuelta a Quartararo, porque vienen perdiendo tiempo en el sector 2. Todos los pilotos que han hecho rojo en el sector 1 están perdiendo el sector 2 ahora mismo. Ahí están Marini. Bueno, Marini chupando rueda de Mir. ¿Esto qué es? Por Dios, ¿esto qué es? Marini chupando rueda de Mir. Y se va Mir en la bureneta. Se va Mir, sigue Marini, pero no van a pasar ni uno ni otro, Nadie viene mejorando el tiempo ya. Va a quedar así, Morbidelli, Quartararo, si no pasa nada raro. Morbidelli, Quartararo, Mir, Oliveira, Rins, Marini, Binder, Marini. Bueno, al final ha sido el último ando, ha sido una Kagami, pero va a quedar esto así, chicos, nada, ya está, no pasa nadie. Al final Morbidelli pasa a Q2 con Quartararo por delante de Joan Mir, que ha estado a punto de pasar Joan Mir en ese duelo con Yamaha Honda por intentar recuperar la hegemonía del Mundial de MotoGP. Bueno, Miller no, porque la caída, perdón, Pues así acaba, chicos. Así acaba Morbidelli, Quartararo, Mir, Oliveira, Rins, Marini. Mira la sonda, tío. Por delante de las Aprilia satélite. O sea, Rins ahí detrás de Mir, o sea que está la cosa cambiando, está cambiando por momentos, pero está costando mucho llegar, está costando mucho, y las KTM han dado un paso atrás, tío, paso atrás de KTM, tío, es que mira dónde están Binder y Miller, tío, octavo y noveno, de esta sesión, estarán en penúltima fila, tío, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estarán en penúltima fila las dos KTM oficiales, es que se dice pronto, y nadie critica KTM, Nadie critica KTM y mi KTM están en penúltima fila en parrilla, Brad Binder y Jack Miller. Brad Binder, que estaba para luchar por el título del año pasado, acabó bien, ganaba carreras, estaba arriba y ha desaparecido literalmente este año Brad Binder. Es increíble el bajón de KTM este año que han habido con estos pilotos y a la vez con la mejora de Pedro, que Pedro al final ha hecho un buen año, no se le puede pedir más en el primer año. Madre mía, madre mía. Bueno, ahí está Morbidelli, Quartararo, Joan Mir y Miguel Oliveira, que han sido los 4 protagonistas junto con Rins. Ya va un poco más lejos Marini, pero han sido los que han estado luchando por esa P2. Por esa P2 que se ha llevado al final Fabio Quartararo. Vamos con la Q2. Bueno, he apostado por Pecco Bagnaia. Estoy muy nervioso. No sé mi rival que ha apostado, que va detrás de mí. No sé qué ha apostado. O sea, me ha apostado lo que ha apostado él, porque he ido a la mía, como Pecco Bagnaia, sin mirar atrás, tirar. Y he apostado por Pecco Bagnaia, porque ayer fue el más rápido y por eso he apostado, porque como ayer fue el más rápido, bueno, pues confío que hoy también lo podrá ser. Y sobre todo porque ayer Pecco en el sector 1 y 2 fue con prudencia. Y el sector 3 y 4 era el más rápido con diferencia. O sea que creo que es un circuito Pecco Bagnaia y que si cuadra los neumáticos debería ser el más rápido en la pole. Pero siempre está Jorge Martín, que Jorge Martín, sabéis que siempre pues bueno, puede hacer vueltones y puede tranquilamente también llevarse la pole Jorge Martín. A partir de ahí lo demás son todo sorpresas, así que veremos ahora realmente el nivel de los pilotos con estos neumáticos blandos traseros, como ha pasado en Q1, y con esos delanteros con tantas opciones, medios, blandos y duros. Pues mira, al final ha pasado un medio delantero y un blando delantero. Ha pasado el medio delantero de Morbidelli y el blando delantero de Quartararo, Esos son los que han pasado, Qué desastre KTM, parecían estar por delante de Aprilia y tienen toda la pinta que están por detrás, totalmente. Y había gente que decía que era imposible que Pecco o Martín hicieran top 8 con esta Honda. Pues si lo hace Pedro con la KTM, creo que la respuesta está clara, ¿no? Pues yo creo que también.
¿Y Badel qué representa? ¿Qué hace aquí? ¿Pasear la moto? No, está probando cosas, Jordi. Había una noticia por ahí, en Motor Pasión, de novedades de un motoraco, que ha hecho un motor totalmente nuevo y lo debe estar rodando para los tests. Ha traído piezas para probar y si ha venido Bradales por algo, no es para pasearse, es porque estaban probando algo para los tests o motores. Estaban rodando los motores de de Joan y los motores de Marini seguramente, o estará haciendo algo así, porque anunciaron un motoraco nuevo para los tests. Y también decían aerodinámica yo no la he visto por lo menos en las imágenes, pero sí que han anunciado motores nuevos para el test y quizá los está rodando, lo está probando para dejarlos a punto a Marini y a Joan, ¿eh? Bueno, pues chicos, vamos ahora con la pole. Tenemos ya en la lista a Bagnaia, a Zarco, a Viñales, a Quartararo, Morbidelli, Bastianini, Acosta, Aleix, Bezzecchi, Alex Márquez, Jorge Martín. Bueno, banderas amarillas han habido, como siempre, no más de lo habitual, la de Miller, poco más, y no ha sido tan dramático lo de las caídas en esta Q1. Vamos a ver la Q2. No sé lo del V4, si estará o no. Pero es que lo del V4, a mí me gustaría que cambiase la moto entera, tío. Es que a mí la Yamaha, ver la Yamaha ya me da pereza, tío. La misma moto de hace tantos años. La Honda ha sido totalmente nueva, tío. Es que lo de Honda ha sido espectacular. La Honda, tú la ves y vamos, es que es preciosa, tío. Y ves la Yamaha y dices, bueno, me gustaba la Yamaha, pero es que ahora toca una renovación totalmente. Una moto más alta, más larga. Es una moto muy, muy pequeña, tío, la Yamaha todavía. Muy pequeña. Y no era de las pequeñas, era mediana. La pequeña era la Honda. Y ahora ves la Yamaha que se ha quedado pequeña, tío. Es una moto nerviosa. No está bien. O sea, por la vista, no te entra por la vista esa moto. Bueno, chicos, Pecco, Bagnaia, Jorge Martín, ¿por quién apostáis si os leo? ¿Quién apostáis por esta pole? ¿Por Pecco o por Martín? Yo he apostado por Pecco, pero también aposté por Martín sin ninguna duda, ¿vale? Pero como ayer lo hizo Jorge, ahí Pecco, pues he apostado a lo de ayer, básicamente. ¿Ok? La Yamaha es la misma desde 2017, la Yamaha es la clásica, totalmente. Pero Yamaha está adelante aún así. Sí, pero están como, con todo lo comprobado, hostia, una moto que no funcionaba mal. Fue campeona del mundo en el 21. No funcionaba mal y han insistido mucho sobre la misma base. Es lo que yo me quejo de Yamaha, que sobre la misma base han hecho demasiadas modificaciones. Y creo que deberían hacer como Honda. Una moto totalmente nueva con el reglamento actual. Sin partir de lo mismo. Claro que el motor les condiciona y por eso digo que aprovechando motor este V4 debería hacer una moto totalmente nueva, más en las medidas y cotas de las motos actuales, ¿eh? Pero ellos sabrán. Bueno, pues ahí dicen Pecco, Jorge, Pole, Pecco, muchos Peccos, también muchos Martín, así que Aleix sin presión y con ganas de molestar a Pecco hará la Pole. Bueno, Mohamed, el Machi, Aleix sin presión y con ganas de molestar a la... Bueno, pues mira, otro escenario, otro protagonista para la pole, Aleix Espargaró. Pole Pecco, Marc, también sale por aquí algún Marc. Muchos Peccos, muchos Martins, algún Aleix, algún Marc. Bueno, Marc, en principio si hace la pole es para flipar, ¿eh? Porque está totalmente out este fin de semana, ¿eh? Bueno, de momento está probando cosas, igual luego lo cuadra todo y tiene un setup que le da para estar arriba, que es lo que va a pasar, es lo que ha hecho siempre, básicamente. En carrera al final siempre ha estado arriba. Pole, Viñales o Aleix. Las Aprilia. Aquí confían también en Aprilia, ¿eh? Vale. Ahí está Maverick. Ahí está Marc. Hostia, no veo el café yo. Yo tengo un café y no lo he visto. Bueno, esta la grada, tío. Sí. Bueno, chicos, pues empieza la sesión, ¿eh? Empieza la sesión. Vamos, que empieza la sesión. Pilotos,
a sus motos, a la pista y empieza la sesión. Vamos, 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 esa pole, última pole del Gran Premio de Barcelona que cierra el 2024. Ahí está, 15 minutos, se pone en marcha el crono, en pocos segundos se pone en marcha. Pilotos calentando neumáticos, vamos a leer los neumáticos, muchos blandos, medios blandos delanteros, estoy viendo por aquí, a los cuantos de seguida, 14, 56, 55, 54, 53, 52, ahí está Aleix liderando este grupo, vaya grupete que ha salido todos a la vez, 49, 48, 47, 46, 45, vámonos con esos neumáticos, todos blandos traseros y medios blandos delanteros, de momento ningún amarillo por aquí, nadie usando el duro, Bagnaia con medio, Zarco con medio, Bastianini con medio, Acosta con medio, Martín con blando delantero, Pecco y Jorge llevan neumáticos diferentes, medio para Pecco, blando para Martín. ¿Quién tendrá la clave con los neumáticos, Jorge o Pecco? Y vámonos ya con la imagen, aquí está liderando Aleix, detrás tiene Bastianini, Acosta, Pecco, Márquez, Jorge, bueno, están todos ahí en grupete, ahí Zarco, bueno, esto... Si va a empezar la vuelta así, va a ser increíble, tío. O sea, están todos en modo carrera. No cabéis todos. Es muy peligroso este grupete. Bueno, y Márquez casi toca a Pecco. Márquez casi toca a Pecco la entrada a pista. Es increíble, tío, increíble, ¿eh? Bueno, pues ahí empieza Morbidelli otra vez delante en esta salida a pista. ¿Vale? Pero bueno. Ah, no, Morbidelli en pit lane, perdón. Morbidelli solo va a ser un neumático. Morbidelli está en pit lane, se guarda el neumático. Y ahí está Bastianini que deja pasar a Pecco. Y Márquez enganchado a Pecco Bagnaia. Pecco pista libre, Pecco va a abrir pista con detrás Marc Márquez y Bastianini. Márquez sigue a Pecco, Bastianini sigue a Marc Márquez. Vámonos. Ahí empieza vuelta Pecco. Vamos a ver el tiempo de referencia, ha sido 30 alto la otra sesión. Ahí está Jorge Martín, también en ese grupo. Zarco detrás de Martín. Empieza vuelta Pecco. Marc detrás, vámonos, medio delantero, Márquez lleva blando, Marc Márquez blando, y ahí está también Jorge Martín. Vamos a ver el sector, cómo van los sectores. Bagnaia, 17, mira, Martín ya más rápido que Pecco, bueno, y además Márquez está comiendo a Pecco, atención, porque ahora mismo Jorge levanta gas, Jorge anula vuelta y va más rápido que Pecco en el sector 1, lo ha hecho más rápido, una décima más rápido, pero levanta gas Jorge Martín, sigue mandando Pecco, Marc enganchadísimo, está enganchadísimo, Marc Márquez a Pecco Bagnaia, va a ser mejor tiempo Márquez si sigue así que Pecco, en estos dos primeros sectores por lo menos, vamos a ver si aquí consigue seguir a Pecco en estos sectores de derechas, que empiezan ahora, la subida de la Moreneta. Sector de derecha, sigue enganchado Marc a Pecco, sigue enganchado, crash, Alex Márquez crash, Alex Márquez crash en la 5, primera vuelta, en la 5 ya ha habido una caída que es la de Alex Márquez en la 5, y se va corriendo a buscar la segunda moto, bueno, y Pecco yendo muy largo, Pecco yendo muy largo, atención, derechas, aquí es donde Marc pierde, vamos a ver si se ve la imagen aérea sobre todo, a ver si aquí Marc consigue engancharse a Pecco. Atención, primer paso por meta, pues parece que se queda un poquito aquí Marc, o no, se queda un poquito, sí, se queda un poquito aquí Marc, muy poquito, atención, P1 para Pecco Bagnaia, 39.5, 39.6, Marc Márquez, 39.6, Quartararo, 39.6, Bastianini, 41 ya, Marc Márquez, atención, los primeros 4 tiempos de referencia son Bagnaia, Márquez, Quartararo y Bastianini con 39.5, 39.6. Lento todavía. Vamos a esa segunda vuelta que sigue, ahora sí que está tirando, parece un poco más Pecco Bagnaia, parece que está dejando un poco atrás, parece a Marc Márquez. Atención, Bagnaia menos 0.2 en el sector 1, Martín también viene rápido, ahora vienen rápido Martín y Pecco Bagnaia. Parece que está tirando fuerte ahora Pecco. Martín también está tirando fuerte, sector 1, menos 0.2 para Pecco, menos 0.1 para Jorge. Vamos a ver el sector 2. Sigue tirando Pecco, Marc aquí ha recortado, atención que Marc ha recortado a Pecco en esta frenada de la 5, increíble lo de Marc, increíble de Marc, cómo ha recortado aquí a Pecco Bagnaia, pero luego la salida otra vez vuelve a tirar Pecco, atención, menos 0.3, Pecco Bagnaia, menos 0.3 y menos 0.3 Jorge Martín, y Marc también viene rápido, atención que Marc viene para también en primera fila, Marc viene para estar en primera fila con Jorge Martín, atención, primera fila para Jorge Martín, Pecco y Márquez, vamos a ver en qué orden,
pero son los 3 pilotos más rápidos en pista ahora mismo. Pecco, Márquez y Jorge Martín. Liderando Pecco, sector 3, menos 0,5 para Bagnaia. Madre mía, menos 0,4 para Márquez, menos 0,4 Quartararo. Menos 0,3 para Martín. Quartararo que se une a la fiesta, atención. Que se une a la fiesta también Quartararo. Con la Yamajita, atención, Pecco pasa por meta, atención al tiempo de Pecco, referencia de Pecco, que va a bajar del 39, atención, Pecco que se va al 38, atención, Pecco, vamos, sí, no, 39, 38, 38, 38 para Pecco, si no, pam, 38, 8 para Pecco Bagnaia, 38, 8 para Pecco, 38, 9 para Mar, Quartararo que se cuela a P3 con 39, 2, Quartararo que se cuela a P3 con 39, 2, atención que Martín pasa ahora con 39, 0 a Quartararo, madre mía, primera fila para Bagnaia, Márquez, Martín. Bueno, 38-8, mejor tiempo del fin de semana y buen tiempo de marca, rueda de Pecco, 38-9 para Márquez. Ha sido un primer neumático interesante, mandando Pecco y Márquez enganchado a Pecco Bagnaia, ha conseguido meterse P2 y Martín 39-0 P3. Muy bien Quartararo, P4 por delante de Acosta, de Viñales, de Aleix Espargaró, Bastianini y P9 para Zarco, con la banda por delante de Marco Bezzecchi y de momento de Alex Márquez que ha caído y de Morbidelli que están en pit lane porque solo va a usar un neumático Morbidelli. Se van para boxes todos. Recordemos que Martín lleva un blando delantero, Pecco lleva un medio y Márquez también lleva un blando delantero. O sea, ahora mismo con medio delantero tenemos a Pecco Bagnaia, a Pedro Acosta, a Bastianini y a Johan Zarco, el resto de parrilla usando el blando delantero. Bueno, pit lane, todos para pit lane. Vamos con el segundo neumático. Vamos a ver, por favor, imagen del pit lane, a ver si hay algún movimiento. Por favor, imagen del pit lane, a ver si hay algún movimiento. Imagen del pit lane, a ver si hay alguna táctica de persecución o de qué. Porque las Aprilia de momento Aleix no está ayudando mucho a Martina. Aleix está P7 Aleix por detrás de Maverick Viñales que está P6. Bueno, pues Jorge Martín y Aleix han hecho un poco de buscar hueco para ayudarse los dos, para defenderse. Pero bueno, tampoco ha sido mucha ayuda, creo yo, eso. Vale, bueno. Bueno, pues todo el mundo en pit lane. Vamos a ver la segunda neumático, cómo acaba. De momento Pecco liderando la sesión por delante de Marc y por delante de Martín. Marc necesita volver a coger rueda porque si no coge rueda sabe que ahora mismo va a perder posiciones porque ha cogido P2 con rueda y ahora mismo si no coge rueda sabe que está expuesto a perder esta primera fila. O sea, Márquez está obligado otra vez a coger rueda para conservar esa P2 que ha conseguido a la rueda de Pecco Bagnaia, Ahí está Pecco, a la suya, como siempre. Se sube a su moto, fuera calentadores y marca por Pecco otra vez, a por Pecco. Se ha apresurado cuando ha visto a Pecco, Márquez ha ido por Pecco Bagnaia otra vez. Marc quiere conservar la P2 y mira a Pecco Bagnaia a Marc Márquez, Marc Márquez ha querido conservar esa P2, está clarísimo que iba a coger rueda porque era lógico. Si ha hecho P2 con rueda, obviamente tienes que volver a coger rueda o referencia. Y ahí ha salido Pecco y Márquez de rápido detrás de coger rueda. Martín va a la suya. Sí, Zaskun lo está diciendo ahora en Dazón. Y Zaskun lo está diciendo ahora lo mismo que ha pillado rueda de Pecco. O sea, ellos lo destacan como algo, ¿no?, normal, ¿sabes? Pero bueno, ese último Gran Premio del año no vamos a estar siempre con lo mismo, ¿vale? Así que vamos a dejarlo aquí, ¿ok? Pero ahí está Pecco, detrás Marc y detrás Morbidelli. Atención, que está Morbidelli detrás de Marc ahora. Hostia. Morbidelli, es que a mí esto me da, tío. Me da. Pero bueno. Bueno, pues conserva, atención, neumáticos. No, monta neumáticos nuevos, tío. Neumáticos nuevos. Ha montado, delante otra vez también. Pues empieza Pecco, con Márquez enganchado. Ha cambiado el neumático delantero Pecco, también. No, ha mantenido el neumático, Qué desastre lo de los neumáticos, tío. Bueno, ha mantenido el neumático Pecco, ha mantenido el neumático. Bueno, espérate. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha mantenido el neumático trasero Pecco? ¿En serio?
¿Han cambiado los neumáticos? No puede ser. ¿Amante y neumático Pecco? Bueno, vamos a ver en esta segunda run, porque aquí, según MotoGP, Pecco no ha cambiado neumáticos, no me lo creo, Bueno, pues ahora vienen por ahí atrás, ya en la recta, vienen Pecco con Márquez, atención, Pecco primero, Márquez segundo, Morbidelli tercero en esta imagen, pequeño error de Márquez a final de recta, que se lo engancha Morbidelli, y empieza vuelta, con un pequeño error, Márquez ha empezado vuelta, pero se ha enganchado ya a Pecco en la curva 1, en la curva 2 se ha enganchado a Pecco. Se ha enganchado Pecco viene lento ahora mismo, Pecco viene lento, Mar viene lento, los dos vienen lentos en el sector 1, sector 2 lento también, sector 2 lento también para los dos, Morbidelli viene mejorando ahora, viene para ponerse arriba también Morbidelli, viene para ponerse en primera o segunda fila Morbidelli, pero Marc Márquez y Bagnaia vienen lentos, vienen a 0,5 en el sector 3, Pecco viene lento en el sector 3, no sé qué pasa con los neumáticos, a Márquez me ponen dos neumáticos nuevos y a Pecco me ponen dos neumáticos usados, no lo entiendo, Martín dos neumáticos nuevos también, le han puesto aquí a Jorge Martín. Bueno, esto que está haciendo Pecco no sé lo que es, porque vienen lentos en el sector 3, bueno, pues a Pecco le interesa ahora mismo no tirar para que le quites todos la pole, si Jorge Martín la fallase en su vuelta, le conviene no tirar para que estos dos no le quiten la pole. Pero Jorge Martín podía quitarle la pole ahora mismo, porque Jorge Martín viene en vuelta, empieza su vuelta ahora mismo. Bastianini que sube a P4, pasa a Quartararo ahora mismo. Ok. Martín viene lento. Bueno, ahora empieza en vuelta, ahora sí, empieza en vuelta rápido. Pecco, Bagnaia y Marc Márquez. Y sí que son neumáticos nuevos para Pecco, Han vuelto a quitar los datos de los neumáticos de Pecco. Y ahora sí, neumático nuevo trasero para Pecco, mantiene el delantero y nuevo para Pecco Bagnaia, Ahora sí, neumático nuevo para Pecco Bagnaia trasero, Y atención, rojo sector 1 para Pecco, rojo sector 1 para Marc, rojo sector 1 para Bastianini. Es la hora de la verdad. Martín, ¡buah! Martín, menos 0,4, Martín, menos 0,4, tío, ¿en serio? Menos 0,4 en el sector 1. Locura total, ha sido la recta, ¿no? Madre mía, ahora en el sector 2 viene una décima. Sector 2 en rojo para Pecco, sector 2 en rojo para Marc. Ha cortado. Bueno, pues atención, la pole se va entre Marc y Pecco, Atención, sector 3 en rojo para los dos. Atención, que la pole se la puede quitar Marc a Pecco, Atención, que le puede quitar la pole Marc a Pecco. Depende del último sector, de cómo haga Marc el último sector para quitarle la pole a Pecco. Los dos vienen bajando el crono. Va a ir muy justo, atención, Atención, Pecco y Márquez en modo pole y se la podía quitar Marc a Pecco. Atención. Sector 4, el peor para Marc, pero va enganchado a Pecco otra vez allí. Atención. Ahí está Pecco. Atención, sector 4, que le puede quitar la pole Marc a Pecco, Ojo, sector 4. Aquí es donde puede defenderse Pecco de Márquez en estas curvas rápidas, porque Márquez siempre pierde en este sector. Atención, Pecco, y ahí lo ha dejado un poco, a Márquez, lo ha dejado un poco, parece que va a ser el pole de Pecco. Bueno, en esta vuelta por lo menos más vuelta rápida de Pecco. Atención, Pecco, Bagnaia, sí, ¿no? 38,6, 38,7, ha perdido 2 décimas Marc Márquez, sí, ha perdido 2 décimas Marc Márquez, o 3 décimas en ese sector, ha perdido Márquez 3 décimas en ese sector, y 38,7 para Marc, y 38,8 para Morbidelli, que se mete en primera fila Morbidelli, por delante de Jorge Martín. Ahora Martín viene en rojo, Acosta viene en rojo, sector 1, Aleix, atención Aleix, que viene en rojo también en el sector 2, atención, Aleix, rojo sector 2, Martín pierde el sector 2, Atención, que Aleix le puede virar la pole a Pecco Bagnaia, que viene en rojo, Aleix en el sector 2. Pierde Martín sector 2, pierde Acosta sector 2. Atención, que la KTM falla al sector 3, pierde Martín en el sector 3, pierde Acosta al sector 3 y sigue Aleix 0-0 en rojo para Aleix en el sector 3. Aleix puede llevarse la pole, atención, Aleix puede llevarse la pole, le puede quitar la pole a Pecco Bagnaia. Atención, atención Aleix, que viene para pole, Atención, Aleix, que viene para pole sector 2 y sector 3 cerca, pero recordemos que los sectores 4 es de Pecco, pero Aleix también va fuerte en ese sector, Vamos a ver si le puede quitar o no la pole Aleix a Pecco, atención, que está a punto de pasar por meta. Aquí está el estadio, le quedan 3 curvas, esta más 2, Aleix Espargaró. 0,086, sí, no, va a ser difícil porque el sector 4 es muy de Pecco, pero vamos a intentar ver si Aleix Espargaró consigue salir de aquí con pole otra vez. Atención, última curva para Aleix Espargaró,
Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Sí, no, sí, no, sí, no. Casi, casi, casi 39,6. Casi 55 milésimas le ha faltado para la pole, Alex, y ahora mismo parece que la pole va a ser para Pecco, porque ahora viene Bezzecchi rápido, viene rápido Viñales, atención Viñales y Bezzecchi que vienen para mejorar posición. 0-2 para Bezzecchi en el sector 3, atención Viñales que viene a 0-0 en el sector 2, atención que podían remontar posiciones Viñales y Bezzecchi. Viñales ya está a punto de pasar por meta. No va a mejorar mucho, pero pole para Pecco Bagnaia. Pole para Pecco Bagnaia y va a quedar así esto. Pole para Pecco, Aleix, Marc Márquez, Jorge Martín, Morbidelli y Acosta. Ahí tenemos a Martín, que tiene su escudero delante. Aleix. Pues esto queda así, chicos. Ni Viñales, ni Bezzecchi. Se va Viñales, se va largo. Se va largo, ahora corta por aquí otra vez. Ha cortado por las izquierdas del estadio. Bueno, increíble. Pole de Pecco Bagnaia por delante de Aleix Espargaró y de Marc Márquez. Jorge Martín, segunda fila con Morbidelli y con Pedro Acosta. Un VR y un Valera en la misma fila que Jorge Martín. Y Pecco Bagnaia tiene a su futuro compañero y al escudero de Jorge Martín. El escudero de Jorge Martín va a salir pegado a Pecco Bagnaia. Bueno, pues Pecco cumple un poco con lo que tiene que hacer, que es tirar y ganar. Y de momento saldrá desde la pole, pero tiene a Aleix Espargaró, ¿eh? Ojo que tiene a Aleix Espargaró enganchado y a Marc Márquez. Y luego están Jorge Martín y Franco Morbidelli y otro Valera. Hay tres Valera, bueno, dos Valera aparte de Jorge Martín. El Valera Aleix Espargaró y el Valera Pedro Acosta en el top 6. O sea, dos Valera y un VR en el top 6. O sea, ahí queda la cosa, ¿eh? Y Márquez, que no sabemos lo que es, si es un VR o qué es, ¿no? O un Valera. Márquez aquí le ayudará y Bastianini está fuera. Bastianini está a cuarta fila, tío. Hay tercera fila, Bastianini, ¿eh? Bastianini, tercera fila con otro VR que es Bezzecchi, que vuelve a estar, bueno. Ahí luego está Quartararo, Alex Márquez y 39,4 para Johan Zarco, que al final la realidad, bueno, pasó a Q2, pero P12 para Johan Zarco. Lejos otra vez de las posiciones de cabeza, 0.8. Bueno, pues está saludando a Aleix desde la primera fila. Se lo ha currado el tío, las cosas como son, en lo que hay. Y al lado de Pecco, en una primera fila morbosa total, con Marc Márquez. O sea, Pecco tiene al que le acompaña el año que viene en el Ducati de nuevo. Y tiene además a Aleix Espargaró, que es el máximo defensor de Jorge Martín. Bueno, al final, un escenario era mañana que gane Pecco, o esta tarde que gane Pecco, o que quede por delante de Jorge Martín, y que mañana sea un todo nada, ganar y perder, o sea, un 0 de Jorge y una victoria de Pecco, ¿vale? O sea, mañana pues Pecco te va a salir a ganar desde la pole, si no gana hoy, y esperar un error de Jorge, porque aunque haya error hoy de Jorge, no le da a Pecco, y mañana tiene que salir otra vez a ganar, porque no sé qué error va a hacer haría Jorge, y no sabemos si va a ganar Pecco, pero 24 puntos, los que pueda hoy rascar. Si son 12, pues mañana Pecco debería salir también a ganar, pero 2 ceros de Jorge como que imposible, ¿no? En 2 carreras seguidas. Ahí está Jorge. Bueno, pues al final Pecco Bagnaia, el único piloto en usar el medio delantero, usado además. Es que fíjate, tío, ha usado Pecco el medio delantero usado en la segunda run, mientras Marc Márquez, Aleix Espargaró y Jorge Martín han usado un neumático nuevo en el segundo run, ¿sabes? Pecco ha hecho el segundo run
con el neumático medio usado delantero. Y Aleix, Marc, Jorge y Morbidelli han usado un duro, hay un neumático nuevo delantero. En el caso de Aleix, Márquez y Martín, un blando, y en el caso de Morbidelli, un medio nuevo. O sea que Pecco ahí tenía también alguna decimita más, seguramente, pero ha conservado ese neumático medio que entendemos que le hacen falta para las dos carreras. Entendemos que ese neumático medio lo va a utilizar en la sprint y en la race, y por eso ha tirado de el mismo neumático en la Q2, mientras los demás no van a usar ese neumático blando en carrera, o no lo sabemos, y de momento han usado más neumáticos blandos para la Q2. Bueno, imágenes del box del corralito, ahora que está Pecco Bagnaia con la gente de Ducati, cumpliendo con lo que le tocaba, la pole. Con Aleix al lado, tío, la imagen de Aleix al lado va a ser de, vamos. Aleix dando un beso a sus padres. Abrazo con Pecco de Aleix. Bueno, abrazo de Pecco, por si acaso ha dado un abrazo, Pecco. Vamos a llevarnos bien, vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Sí, lo tiene todo controlado Martín. Está corriendo, yo creo que al límite del susto, ¿vale? Va haciendo, pero cuando ve que las cosas no acaban de ir, va en el límite justo para evitar errores. Es lo que yo estoy viendo de Jorge Martín, ¿de acuerdo? Estoy viendo eso. Un Martín que va, pero aquí han arriesgado Les, ha arriesgado Márquez, que ha chupado rueda, ha arriesgado Pecco, que ha tirado como un cosaco, y él ha ido a no caerse, ves que ha sido largo en un sitio y tal, y ha hecho cuarto, tío. Es que ha pasado exactamente lo que se ha dicho, tío. Lo que todo el mundo ha dicho, que es que Jorge va haciendo y sin ir a lo loco, segundo, tercero, cuarto, segundo, le va a salir fácil. Pues mira, ya lo tienes. Marc cogiendo ruedas, se ha puesto delante de él a una decimita, o sea que al final, por nivel de potencial, estaría tercero, o sea, ¿vale? Dijéramos. Y Aleix porque es su circuito, ¿sabes? Básicamente. Pues habla Aleix. Aleix, la verdad que con el primer neumático delantero me he encontrado muy mal, casi me caigo. Íbamos en un grupo, me han levantado todos los Ducati. Cuando incliné a la izquierda se me cerraba la dirección y he hecho una vuelta salvando los muebles, encontré a box, he cambiado el neumático delantero y he salido conmigo con confianza, la verdad, pero el segundo neumático ha funcionado perfecto y he podido hacer una buena vuelta. Me he quedado cerquita, pero ya te digo, he hecho una vuelta como un animal, al límite, pero no podía hacer nada más. Se está jugando muchísimo Martín, es obvio que tiene un poquito de tensión por lo que se cuece este fin de semana y ojalá lo pueda conseguir, que lo podamos ayudar, su entorno, más que bienvenido, pero tenéis que recordar que llevo 2 años que hago todos los cronos detrás de él. Bueno, quiere luchar por ganar, pero acaba de decir Aleix que quiere luchar por ganar, pero que prefiere que gane el título, o sea que es capaz de no ganar para ayudar a Jorge, ¿eh? Es lo que ha dicho, ¿eh? Es capaz de no ganar por ayudar a Jorge. O sea que ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Sí, totalmente, Pedro. Martín está haciendo su trabajo muy inteligente. Este es el titular, Pedro. Para mí este es el titular, ¿vale? Martín está corriendo al límite de evitar el riesgo, ¿vale? Cuando ve el riesgo, ¡pam! ¿Sabes? No tiene que jugársela más. Tiene que ir tiene que ir a asegurar al nivel de su moto y sus posibilidades sin apretar un poco más. Porque ellos tienen ese margen de... Cuando siempre hablamos que MotoGP te cortas y te pasan 4, este año con las 2 Ducati ha pasado que si cortas no te pasa nadie, te pasan otra Ducati, ¿no? Entonces tiene ese margen de ventaja de no tener que ir al 100%. Cuando vas al 100% es cuando te caes, ¿no? Cuando vas al 98% no te caes. Básicamente al 98% tienes un control brutal. Del 99% al 100% hay un control brutal sobre la moto, pero brutal, ¿eh? Un 1% es brutal.
Y cuando vas al 99%, tienes un control que te cagas de la moto, ¿vale? Y la situación. Y yo creo que está yendo al 90 y largos por ciento, no está yendo al 100%, porque cuando va al 100% la cosa se pone chunga, ya, ¿me entiendes? Corta, ¿no? Es lo que yo creo, ¿eh? Bueno, ahora está hablando Peco. Que sí, Paul. Que sí, Paul. Que sí, Paul. Que sí, que sí. Peco puede ir más rápido aún. Bueno, pues Peco de momento cumple. Pole, Aleix, Marc. Marc, cuando hace esto es cuando tiene problemas. O sea, esta P3 de Marc nos dice que ha ido rápido por un lado, pero por otra que tiene problemas. ¿Por qué? Porque es como ha hecho la pole, ¿no? Cogiendo la rueda, cuando él lo hace, él lo va a decir ahora seguramente, ¿no? Me tengo que buscar la vida porque no tengo el ritmo y cuando hago esto es porque tengo problemas y me busco la vida, ¿no? Que es lo que hace siempre, ¿no? Que tiene problemas, ¿no? Ahí está Peco Bañaya recogiendo el BMW. For the best, bueno, el que más poles ha hecho este año, Peco Bañaya, ese BMW, a ver quién se lo regala. Él no puede llevarlo por contrato. Es una putada, te dan un BMW y lo tienes que regalar, ¿sabes? Bueno, una putada. Él lleva un Audi de puta madre. Un Audi rojo creo que lleva. Él no puede llevar este coche. Un M5, tío. Un M5. Ahí está. Ahí está, Peco. Bueno, está aprovechando la publicidad porque cuando BMW haga las fotos de la entrega de premios salga allí Audi Sport, ¿sabes? En las imágenes de la entrega de premios, ¿no? Habla Márquez, habla Márquez, habla Márquez. La rueda de Peco infalible. Sí, bueno, ayer lo tuve claro. Vi a Peco, es listo, está fuerte, va muy rápido. Y se ha visto ya en el primer neumático, cuando ha tirado delante del grupo, que él sabe que va rápido. Entonces, cuanto más gente meta entre él y Martín, más fuerzas tendrá. Lo hemos aprovechado, esta circunstancia, para entrar en primera fila. También se tiene que hacer. Pues en el neumático había muchos detrás, muchos pilotos detrás. Había que hacerlo, es uno de mis puntos fuertes. A ver, en carrera, si vamos a estar en esos top 5, será un buen objetivo. Bueno, el Moblón nos está costando. Atención, salidas. El ritmo de pico, poca gente lo puede seguir este fin de semana. Quizá el único sería Aleix, algunas vueltas. O Martín incluso. Está un puntito por delante de todos. Nosotros intentaremos salir con todas las intenciones con el neumático delante. Que me está costando más. Esta pista sufrida. Condiciones más frío más. Así por la tarde, con más calorcito. Acabo de reencontrarme bien encima de la moto. ¿En qué grupo estás? Me pregunta. Esos adelantamientos a las 5 por las 5. Es unos puntos de riesgo. Hay que pensarlo dos veces quizá. Pero bueno, nadie provoca un adelantamiento. Nadie se cae, nadie se un piloto aposta. Estamos yendo al límite todos. Y bueno, evidentemente son los protagonistas. Bueno, pues Márquez diciendo que yo voy a tirar, quizá me lo piense en la 5, pero que si yo caigo es normal, si me llevo a uno, pues mala suerte, yo quiero correr, ¿sabes? Pero avisando ya que si pasa algo, que nadie lo hace expresamente, ¿vale? Ya no está.
Bueno. Bueno, pues nada, ya no está Martín en su boxes, ha visto la telemetría y se ha ido para adentro, lo de siempre, básicamente. No sé qué cambia para Paul, pero él como que lo decía un poco sorprendido, ¿no? Pero ahí está ahora la imagen de Peco, a ver si habla Peco y lo dejamos aquí, chicos. Ahí está la imagen de Peco, de Jorge. La mirada de Jorge. Bueno, ¿habla Peco o no? Están hablando los demás. Bueno, pues chicos, va a hablar Peco, lo dejamos, ¿vale? Marc ya se lió a Martín el año pasado en el cheste. Se lo lió a Martín el año pasado. No, Marc no se la lió, fue Martín, tío. Lo que pasa es que Marc quiso pelear la posición, ¿no? Te refieres a eso, ¿no, Eloy? Que quiso pelear la posición, ¿no? No le dejó paso, dijéramos, ¿no? ¿Te refieres? O sea, peleó la posición. Y Marc la va a pelear con Jorge la posición, ¿eh? Yo creo que la va a pelear, ¿eh? Con Jorge. Porque además van a salir juntos. Jorge sale mejor que Marc. O la Ducati sale mejor que la 24 que la 23. O sea que ahí va a haber cosas, ¿eh? Vaya imagen de Marc en la 5, con Peco, ¿eh? Vaya imagen, ¿eh? Habla Peco, va. Habla Peco. Séptima pole de la temporada, la que además le ha traído la llave del BMW. ¿Qué tal? Sexta pole. No será fácil ganar la sprint, dice. Todavía no sabemos bien qué gomas vamos a utilizar por el tren delantero para la carrera, porque empieza a hacer más calor que ayer, así que elegir será muy importante. Veremos. También la goma de atrás es bastante complicado porque se gasta mucho también el blando por la sprint. Veremos, pero súper importante la salida. Vamos a intentarlo todo. Dos pilotos entre tú y Martín. A ver qué dice. Sí, he intentado dejar rodar a muchos pilotos. Lo ha hecho Márquez. Necesito. Alex lo ha hecho solo. Intentando ayudar a Jorge. Así que me ha ayudado un poco. Al final no pienso que seguir desde cuarto, tercero. Cambia algo. Solo que Jorge sale muy bien. Pienso que en la curva estará segundo. No ve nadie, Márquez, que sigue a tu ritmo. De momento estamos haciendo muy bien. La verdad es que no será fácil al principio de la carrera, porque la sprint, porque la goma de atrás tienes que un poco con cuidado para no gastarla. Y pienso que dos pilotos intentarán adelantar para ponerse en medio. Y será importante intentar escaparse un poco sin gastar la goma de atrás, y no es fácil. Bueno, pues Pecco Bagnaia acaba de decir, a ver qué pensáis, que él no iba a hacer nada para condicionar lo que pase atrás. Y ahora ha dicho que ha tirado fuerte para que le sigan los pilotos, para poner gente entre Jorge y él. Lo ha dicho él. Obviamente, a base de tirar fuerte, porque, a ver, él ha dicho, yo tiraré fuerte y que pase lo que pase atrás, ¿no? Él ha tirado fuerte en la Q2, pero también ha hecho una táctica que ha dicho salir primero, ha salido primero para que le sigan más pilotos, ¿vale? Por un lado ha tirado fuerte, cosa que no ha hecho ninguna guarrería, pero por otra ha salido primero para que le sigan más pilotos, para que los pilotos mejoren y se pongan delante de él, entre él y Jorge Martín, por la ayuda que les ha dado él de darle rueda. Eso ha dicho Pecco y se contradice un poquito, por lo menos un poquito, con lo que dijo, que él se refería a que no iba a parar la carrera, que no iba a hacerla más lenta, que no iba a hacer nada para que atrás pasasen cosas. Pero hoy, tirando fuerte, sí que lo ha hecho, pero, ¿vale? No sé si se puede criticar o no, pero no ha hecho una guarrería, pero sí que ha hecho una táctica inteligente que Marc lo ha visto
y ha dicho, ¿tú quieres que nos beneficiemos? Pues yo me apunto, ¿no? O sea, esta vez Mark se ha apuntado a ese trenecito que ha creado Peco, que Peco lo ha creado con la intención de que haya más pilotos entre él y Jorge Martín. Lo ha dicho él, lo ha dicho Mark, no se esconde. Eso sí, no ha hecho ninguna guarrería, no ha aflojado, pero sí que ha tirado a partir de la segunda vuelta para que ese grupito se nutra de pilotos y haya más lío ahí atrás, ¿vale? Pero al final, repito, se contradice un poco con lo que dijo ayer, que no iba a pensar en lo que pase detrás, y hoy lo ha pensado. Tirando adelante, sí, pero también provocando que la gente le coja la rueda. Vale, chicos, pues hasta aquí el directo. Nos vamos a descansar, nos vamos a concentrar. A las 2 está aquí Manolo. En 2 horas estamos aquí en directo con Manolo para narrar en directo esta pedazo de sprint que puede proclamar a Jorge Martín campeón del mundo de MotoGP, que se dice pronto, se dice pronto. Así que gracias a todos, hasta aquí el directo y nos vemos en un rato con Manolo aquí en Girona. ¡Chao!